Hola, en esta clase vamos a estudiar la multiplicación de matrices, pero antes de comenzar a multiplicar matrices, vamos a entender qué es una matriz. Una matriz es un conjunto de números que los ordenamos en filas y columnas y las nombramos con letras mayúsculas. Aquí podemos ver la matriz que hemos llamado A y la matriz que hemos llamado B. Entendido esto, vamos con el primer paso. Pero antes no te olvides suscribirte, darle like y compartir. Entonces sí, el primer paso para multiplicar matrices es que tenemos que verificar que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz. De lo contrario, no vamos a poder realizar el producto. Observemos las matrices que vimos anteriormente, A y B. Si queremos multiplicarlas, tenemos que verificar que el número de columnas de A coincida con el número de filas de B. Entonces, contamos las columnas de la matriz A. 1, 2, 3. Ahora contamos las filas de la matriz B. 1, 2, 3. Eso significa que sí podemos multiplicar la matriz A por B. Pero si la matriz A solo tuviera 2 columnas, entonces el producto de A por B no lo podríamos realizar porque la cantidad de columnas de A no coincidiría con la cantidad de filas de B. Una vez que hemos verificado que sí podemos multiplicar, el siguiente paso es encontrar la dimensión de la matriz que nos resulta del producto. Al multiplicar A por B, vamos a obtener como resultado una matriz C. Cuando decimos que queremos saber las dimensiones de esta matriz C, nos referimos a que queremos saber cuántas filas y columnas va a tener esta matriz. Y esto va a depender de las dimensiones de A y B. Entonces, primero vamos a encontrar las dimensiones de A, es decir, que vamos a identificar cuántas filas y columnas tiene A. Comenzamos por las filas. Contamos 1, 2 y escribimos ese número fuera de la matriz en la parte inferior. Ahora contamos las columnas. 1, 2, 3. Y lo escribimos a la par del 2 multiplicándolo y decimos que es una matriz de 2 por 3. ¿Por qué? Porque tiene 2 filas y 3 columnas. Ahora vamos a encontrar las dimensiones de B. Comenzamos contando las filas. 1, 2, 3. Escribimos ese número fuera de la matriz en la parte inferior. Ahora contamos las columnas. 1, 2. Y lo escribimos a la par del 3 multiplicándolo. Decimos que es una matriz de 3 por 2 porque tiene 3 filas y tiene 2 columnas. La matriz C entonces va a tener la misma cantidad de filas que la matriz A y la misma cantidad de columnas que la matriz B. Eso quiere decir que nuestra matriz C va a ser una matriz de 2 por 2. Va a tener 2 filas y 2 columnas. Ahora vamos a encontrar cada uno de los elementos que componen la matriz C. Primero vamos a comenzar encontrando el elemento que se encuentra en la fila 1, en la columna 1, y a este elemento lo vamos a llamar C sub 1, 1, pero en minúscula, porque es un elemento de la matriz C y está en la fila 1, columna 1. Para encontrarlo tenemos que multiplicar cada uno de los elementos de la fila 1 de la matriz A por los elementos de la columna 1 de la matriz B. Comenzamos multiplicando el primer elemento de la fila 1 por el primer elemento de la columna 1. Es decir, vamos a multiplicar 1 por 7. A este producto le vamos a sumar el producto del segundo elemento de la fila 1 por el segundo elemento de la columna 1, más el tercer elemento de la fila 1 por el tercer elemento de la columna 1. Al hacer estas multiplicaciones y sumas en la calculadora, obtenemos que el resultado es 61. Así que este 61 lo colocamos en nuestra matriz C y será nuestro primer elemento que está en la fila 1, columna 1. Ahora vamos a encontrar el elemento que está en la fila 1 en la columna 2. Lo vamos a llamar C sub 1, 2 porque está fila 1, columna 2. Para encontrarlo tenemos que multiplicar los elementos de la primera fila de la matriz A por los elementos de la columna 2 de la matriz B. Hacemos las multiplicaciones. Primero comenzamos
con el primer elemento de la fila 1, que es 1, lo multiplicamos por el primer elemento de la columna 2, que es 1. 1 por 1, más el segundo elemento de la fila 1 por el segundo elemento de la columna 2, que es 10. 7 por 10, más el tercer elemento de la fila 1 por el tercer elemento de la columna 2, 4 por 11. Haciendo estas multiplicaciones y sumas en la calculadora, tenemos que nos resulta, y esto lo vamos a colocar en la fila 1, columna 2. Seguimos con el elemento que está en la fila 2, en la columna 1, y le vamos a llamar C sub 2, 1, porque es fila 2, columna 1. Para encontrar este elemento tenemos que multiplicar a los elementos de la fila 2 de la matriz A por los elementos de la columna 1 de la matriz B. Para encontrar estos elementos tenemos que multiplicar los elementos de la fila 2 de la matriz A por los elementos de la columna 1 de la matriz B. Comenzamos con el primer elemento de la fila 2 por el primer elemento de la columna 1, 5 por 7, más el segundo elemento de la fila 2 por el segundo elemento de la columna 1, 3 por 6, más el tercer elemento de la fila 2 por el tercer elemento de la columna 1, 8 por 3, y al hacer las multiplicaciones nos da que esto es igual a 77. Sustituimos y lo vamos a colocar en la fila 2, columna 1. Ahora vamos con el último elemento, que es el que está en la fila 2, columna 2, y le vamos a llamar C sub 2, 2 porque lo tenemos en la fila 2, columna 2. Para esto vamos a multiplicar los elementos de la fila 2 de la matriz A por los elementos de la columna 2 de la matriz B. Comenzamos con el primer elemento de la fila 2, que es 5, multiplicado por el primer elemento de la columna 2, 1, 5 por 1, más el segundo elemento de la fila 2, 3, por el segundo elemento de la columna 2, que es 10, 3 por 10, más el tercer elemento de la fila 2 por el tercer elemento de la columna 2, 8 por 11. Al hacer las multiplicaciones y suma, obtenemos que esto es 123. Y este lo colocamos en nuestra matriz C, en la fila 2, columna 2. Y así es como terminamos nuestro producto de matrices y obtenemos nuestro resultado. Si tienen alguna duda, pueden dejarla en los comentarios. No te olvides suscribirte, darle like y compartir.